Muy buenos días, compañeros y profesor. Vamos a hablar sobre modulación digital y al momento eh, vamos a presentar específicamente las comparaciones entre el analógico digital, lo que es la modulación digital y características, ventajas y desventajas para conocer un poquito más al respecto. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Galarza, Cabrera y el compañero Gómez. Para empezar, hablando sobre modulación digital, podemos decir que es un nombre genérico para técnicas de modulación que utiliza señales discretas para modular una onda portadora. Ok, ¿qué quiere decir esto? ¿Ya? Que en comparación a la modulación analógica que conocíamos como AM, FM, ¿no? Los tres tipos principales de modulación digital son la modulación por desplazamiento de frecuencia, tenemos la codificación por desplazamiento de fase y la codificación por desplazamiento de amplitud. Esas son las más sonadas. Para la modulación digital, que gracias a esta podemos eliminar el ruido de transmisión y ofrece una robustez mejorada para la señal de interferencia. Sin embargo, hay que recalcar que introduce un pequeño retraso en tiempo debido al procesamiento requerido. Pero tecnologías como ShortStream para confort audio está especialmente diseñada para evitar este tipo de cosas. La señal digital analógica son la próxima conversión que discutiremos en este capítulo. Más adelante veremos bien a qué se debe esto. La modulación digital proporciona más capacidad de información, alta seguridad, disponibilidad más rápida, sistemas con comunicación de gran calidad y por lo tanto las técnicas de modulación digital tienen una mayor demanda por su capacidad de transmitir mayores cantidades de datos que las técnicas de modulación analógica. Existen muchos tipos de técnicas de modulación digital que vamos a ver más adelante a continuación con nuestros compañeros. También existe combinación entre ellas según la necesidad. De todo ello hablaremos en este momento. Buenos días, ingeniero. Bueno, continuando con lo que está explicando mi compañero Núñez, voy a explicar la amplitud o la modulación digital ASK. Bueno, en este caso tenemos que la amplitud de salida resultante depende de los datos de entrada, si debe ser un nivel 0 o una variación positiva o negativa, dependiendo de la frecuencia portadora. En esta codificación de desplazamiento de amplitud, una vez que la amplitud instantánea de la señal portadora se cambia, la cantidad hacia la señal del mensaje, T o M, puede ser la portadora modulada. Entonces la señal de la portadora será coseno de WST, debido a que los datos son una señal de encendido o apagado. En la señal de salida también es la señal de encendido o apagado, donde quiera que esté en la portadora cuando los datos sean 1 y la portadora no esté presente cuando los datos son 0. Por lo tanto, este esquema de modulación se llama OOC o encendido o apagado. De lo contrario, la amplitud o ASK de las aplicaciones ASK, incluyendo principalmente los controles remotos IR y transmisor y receptor de la fibra óptica. Buenas tardes, ingenieros. En este caso, a continuación, continuando ya con lo que serían los temas de exposición, también se va a hablar sobre lo que sería la modulación FSK. En este caso, lo que es FSK es una modulación de frecuencia, de desplazamiento en este caso. Se podría decir que cuando se cambia la frecuencia inmediata de lo que vendría a ser la señal portadora, esto lo que ocasionaría es que se va a transmitir la información. En este tipo de modulación, lo que se realiza es que la señal portadora se podría decir que tiene dos frecuencias predefinidas. En este caso, la primera se podría decir que es WC1 y WC2.
Siempre que el bit de datos sea 1, se va a transmitir la señal portadora por WC1 en este caso, que es, se podría decir que COS WC1. Entonces, de la misma manera, o en este caso de manera similar, cuando el bit de datos vaya a tender a 0, se va a transmitir la señal portadora por WC0, que es como si se estuviera diciendo que es coseno WC0 en este caso, COS WC0. Se podría decir que las aplicaciones de modulación por desplazamiento vendrían a ser la frecuencia que incluyen principalmente varios módems en sistemas de telemetría y modulación de desplazamiento de fase en este caso. Continuando con el tema, a mí me toca desarrollar la parte de PSK, que es la modificación por desplazamiento de fase. La fase de la señal de la salida se desplaza dependiendo de la entrada. Estos son principalmente de dos tipos a saber: binaria fase split case y la codificación de desplazamiento de fase en cuadratura. De acuerdo con el número de cambios de fase. El otro es el cambio de fase diferencial, keying, DPS, KRG, PAG, SK, que cambia la fase de acuerdo con el valor anterior. En la modulación por desplazamiento de fase, la fase instantánea de la señal portadora se mueve por esta modulación. Si la señal de base M es igual a 1, se transmitirá la señal portadora dentro de la fase. Del mismo modo, si la señal base MT es igual a 0, la señal portadora fuera de la fase se transmite en coseno WTC más pi. Si en cambio de fase se puede hacer en 4 cuadrantes diferentes, entonces se transmitirán en 2 bits de datos a la vez. Este método es un caso individual de modulación por desplazamiento de fase, que se conoce como modulación por desplazamiento en fase en cuadratura o QPSK. Las aplicaciones de modulación por desplazamiento de fase incluyen un módem de banda ancha ADSL, comunicaciones por satélite, teléfonos móviles y demás. Ok, ya una vez ya visto estos tipos de modulaciones, como conocemos para la parte de amplitud ASK, FSK, PSK, ahora vamos a hablar un poco más sobre la combinación de estos, como lo vimos hace un momento al principio. Como yo me expresé, dije que hay ocasiones en las que podemos utilizar combinando estas modulaciones. Por ejemplo, vamos a ver la modulación digital MARI. En esta técnica de modulación se hacen 2 o más bits para transmitir a la vez en una sola señal y luego ayudar a reducir el ancho de banda. Estas técnicas se clasifican en 3 tipos. Si se dan cuenta, es MARI ASK, MARI FSK y MARI PSK. ¿Eso qué quiere decir? Que está utilizando esta modulación para reducir la transmisión en menos tiempos y a su vez utilizando los tipos aplicados de modulación combinados con este, como nosotros ya los habíamos visto en anteriores exposiciones de parte de mis compañeros, como era la parte de la amplitud, la parte del desplazamiento de frecuencia y el desplazamiento de fase. A esto entonces podemos entender que la señal modulada tendrá variaciones combinadas entre las cuales serían tanto como SK para la parte de la amplitud y su variación, FSK para los desplazamientos de cambios de fase y PSK, que es lo que nosotros vamos a conocer como desplazamiento en frecuencias. Así nosotros vamos a poder observar que las frecuencias van a variar conforme sean los bits de entrada dentro de la señal modulada. Y la señal portadora sería la combinación y sumatoria de estas dos señales. Eso es todo. A partir de aquí, mi siguiente compañero va a explicar lo que es diferencia entre analógica y digital.
Bueno, continuando con, ya dando por casi finalizada esta exposición, le voy a hablar sobre lo que serían las diferencias entre la modulación analógica y la modulación digital. Por un lado tenemos lo que es la modulación analógica. Uno de los puntos en la modulación se podría decir que es una señal de AM. En este caso puede significar que cualquier valor puede tener un significado en un rango. A diferencia de lo que es la modulación digital en este caso, como sus siglas lo dice, es una señal DM que solo puede significar un conjunto de valores discretos. Otro punto de lo que es la modulación analógica sería que en la modulación analógica la entrada debe estar en forma análoga, se podría decir. A diferencia de la modulación digital, que la entrada debe estar formada por datos de manera ya digital. En la modulación analógica, en AM, el valor se podría decir que entre el máximo y el mínimo se va a considerar aplicable, a diferencia de lo que sería en DM, que en este caso serían números binarios. Los números binarios se van a considerar en este caso 1 y 0 aplicables. Bueno, después de haber escuchado todas las explicaciones de mis compañeros, voy a dar una breve conclusión acerca del tema. Esta modulación digital trata de una visión general, o sea, esta ofrece más capacidad de datos, servicios de datos digitales, con compatibilidad. La seguridad de los datos es alta, buena calidad de comunicación y accesibilidad más rápida de los sistemas. Esos esquemas de modulación tienen una mejor capacidad para transmitir una gran cantidad de datos en los esquemas AM o en las modulaciones analógicas. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Esta ha sido la exposición de la modulación digital. Bueno.